La historia clínica perinatal, como ya hemos reconocido, el concepto perinatal viene desde la gestante, ¿verdad? Desde la gestante incluye lo que es el CLAP. Ahora, yo les voy a decir términos de conocimiento general. Sin embargo, todo lo que está asociado a la gestante es más un campo ginecológico, ¿ya? Es decir, cuando hablan en gineco, ahí van a tener como que lo detallado de lo que es la historia clínica ginecológica. Nosotros hacemos la historia neonatal en base de la historia de gineco. Por eso tenemos que tener algunos conocimientos previos. Porque, por ejemplo, tenemos que saber RPM, a qué le decimos RPM prolongado, corioamnionitis, ¿no? Que son ciertos términos que maneja ginecología, ¿verdad? Y eso lo vamos a ir aprendiendo conforme va pasando la clase. El objetivo de la clase es saber la estructura y los componentes de una historia clínica, que ya lo deben de haber visto en otros cursos. Poder realizar una historia clínica, no es clínica, neonatal, conocer la importancia de esta historia clínica, para qué me sirve, y desarrollar mediante ejemplos una historia clínica. La importancia, ¿cuál es? Si yo voy a la atención de un parto, yo tengo que saber a qué estoy enfrentando, ¿no? ¿Qué pasa si estoy en un escenario que llegó mi turno y no pregunté qué había? Simplemente me dijeron, venga, sala de partos, y llegó un prematuro, ¿no? De repente no tenía todo el material necesario. Entonces, lo ideal siempre es tener una historia clínica. Para eso, generalmente los que hacen la historia clínica son los internos. Los internos son los que están de sitio en sitio, están yendo a emergencia, entró gestante, y está en 9, y está en 10, empiezan a hacer su historia clínica, porque el neo empieza desde la gestante. Van a sala de partos, ahí también están las gestantes, van a ARO, que es las que están hospitalizadas en ginecología, y están haciendo sus historias. Entonces, ¿de qué me sirve? Para yo poder prevenir en el momento del nacimiento y tener las herramientas suficientes, así como para detectar de forma precoz los problemas relacionados a recién nacido. Puedo prevenir futuras enfermedades, y hay que explorar no solamente en los antecedentes maternos, sino también familiares, porque de repente viene de una familia que ha nacido con antecedentes, sus demás hijos con alguna cromosomopatía o con algún problema, y que inmediatamente han necesitado una evaluación en UCI, ¿no? Un seguimiento en UCI. Entonces, posiblemente sus otros hijos también puedan tener problemas cromosómicos y vayan a requerir un traslado inmediato a la UCI. La historia clínica en neonatología, nosotros tenemos que tener conocimiento desde la historia clínica perinatal, pero no lo llenamos, porque eso lo llena el gineco. Nosotros llenamos la historia clínica neonatal. Esta historia clínica neonatal, como les mencionaba, lo podemos hacer el que nace de sala de partos o el que nace en sala de operaciones o mediante la cesárea. Aparte, también puede llegar un neonato a la emergencia, ¿no? Llegó un neonato a la emergencia porque estaba con fiebre. Esa es otra historia clínica también que maneja un formato de la emergencia. La perinatal, en el año 1983, el CLAP, que es el Centro Latinoamericano de Perinatología de la Mujer y Reproductiva, publicó su sistema informático perinatal, conocido como SIP. Este SIP tiene una serie de instrumentos, que es la historia clínica, el carnet perinatal, el programa de captura y procesamiento local de datos y el partograma. ¿En qué consta este CLAP? La primera parte tiene la parte de identificación, la parte de antecedentes, la parte de gestación actual, los controles prenatales, la sección del parto y la sección de recién nacidos. Todo esto es llenado por la obstetra o ginecólogo. Esta zona de aquí generalmente ya pertenece a nuestra parte neonatal, que lo suele llenar la licenciada. La identificación, tenemos el nombre de la mamá, donde vive y todo
factor de riesgo. Por ejemplo, mujer menor de 15 años, ¿no? O menor de 17 años, menor de edad, como madre adolescente. La madre adolescente, nosotros le hacemos 2 interconsultas. Ponemos hijo de madre adolescente y se le hacen 2 interconsultas. Uno a servicio social y otro al MAMIS, que engloba prácticamente lo mismo. ¿Qué es lo que hace el servicio social? Averigua si su entorno familiar le va a brindar las medidas suficientes para atender a ese recién nacido. Pero ¿qué pasa si encuentra una gestante, una madre de 14 años, que no tiene el apoyo de su mamá ni su papá y que de repente sufrió una violación y está sola? Esta paciente pasa a ser parte del INAVIF, igual que el bebé, ¿ya? Entonces, para eso sirve hacer las interconsultas, para que pueda analizar el medio en el que se encuentra esta adolescente. En el salud o en la clínica, si es un adolescente, ¿va a hacer también esas interconsultas? No, este es Ministerio de Salud. En el Ministerio de Salud, donde yo laboro, se le hace una interconsulta al Servicio Social y al MAMIS. En los hospitales de salud y en lo que es clínica, también manejan un poco lo que es el tema de servicio social, pero no precisamente como el nombre de MAMIS. En el tema de la edad, solamente hablamos de adolescentes, pero en cambio, si hablamos de una mamá mayor de 35 años, me puede dar un factor de riesgo, sí, pero no envío interconsultas, sino me da un factor de riesgo porque puede tener problemas con la lactancia, ¿ya? Entonces tengo que ir monitorizando de que su lactancia sea fructífera. En el caso de la etnia, bueno, no hay nada amarillo. En el caso de alfabeta o no, sí me sirve, ¿no? Porque de repente no sabe leer y yo le doy un afiche, ¿no? De los cuidados de recién nacido, ¿no? Y de repente ahí nos va a faltar, pues, que nos pueda entender. Dentro de los estudios, bueno, es relativo, ¿no? El que no tenga estudio. Dentro del estado civil, bueno, también es relativo, el que sea soltera, ¿no? Porque no va a tener quizás la atención adecuada del acompañamiento. Aunque hay papás que entran a la sala de parto y salen desmayados, ¿no? Entonces, a veces no te asegura, ¿no? No te asegura el acompañamiento, más bien a veces el papá se pone más nervioso. Existe el parto acompañado, ¿no? Que es uno de los criterios que se evalúa como hospitales amigos de la madre y del niño, que sea parto acompañado. Y la mujer decide si es el esposo o incluso la mamá quien desea que la acompañe en el momento del parto. En los antecedentes hay que averiguar también los antecedentes familiares, que no hay alguna patología, o los antecedentes personales propios, si no hay alguna patología, si no ha sufrido alguna enfermedad, alguna cirugía. Y aquí están los antecedentes gineco-obstétricos. Incluso si es que el anterior embarazo, en qué momento fue el final de la gestación, si hubo o no un fracaso en el método anticonceptivo, si el embarazo fue planeado o no. Aquí vemos más que todo lo que son temas ginecológicos en base a la gestación, si ha usado o usa cigarros, si fuma, si consume drogas, alcohol, se le hace también el avisaje de violencia, si se ha colocado las vacunas, el examen odontológico de mamas, el examen de cervix. El grupo sanguíneo me sirve porque todo recién nacido se le saca el grupo factor y vemos si hay o no hay incompatibilidad de grupo o incompatibilidad RH, porque me puede dar un factor de riesgo para el tenista. En el caso de que tenga VIH, ¿no? Tengo que analizar bajo qué escenario me encuentro, que lo vamos a ver en las clases siguientes. De igual manera, si es que hay o no infección urinaria. Si es que hay infección urinaria, me da un factor de riesgo para sepsis, ¿ya? Y todas las patologías que pueden estar asociadas mediante la gestación. Para una consulta, en la parte de pasada, en la parte de gestas, ¿la gesta actual se considera o no? Ya, eso lo vamos a ver en una gesta para. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo más amplio.
el gineco es algo que lo llena la obstetra, ¿no? Pero que tenemos que saber, más que todo, interpretarlo para el momento de mi nacimiento de recién nacido. Y los amarillitos son los factores, los puntos de riesgo. Aquí, por ejemplo, empieza a hablarse de todo lo que son los controles, ¿no? La frecuencia cardíaca fetal, ¿no? El momento de la dilatación, todo esto, puntitos de aquí, es en base a gineco. Así que aquí ya ahí sí no les puedo detallar mucho porque no es netamente mi área, ¿ya? En enfermedades maternas también tengo que yo valorar, ¿no? Si tiene o no tiene alguna patología, porque esta patología puede también estar recibiendo alguna medicación y las medicaciones pueden estar llevando a que puedan estar teniendo complicaciones en mi recién nacido. Y esto sí es lo que me compete a mí, que es el recién nacido. Esto sí es algo que nosotros tenemos que llenar. El sexo o es femenino o es masculino o es no definido. Por ejemplo, las hiperplasias suprarrenales pueden nacer con dificultad para poder apreciar si es masculino o si es femenino. Por eso se pone no definido. El peso al nacimiento, hemos visto que cuando es menos de 2,500, ¿cómo se le cataloga? Bajo peso al nacer. Más de 4 kilos, macrosómico. En estos casos yo tengo que valorar que mi recién nacido no pueda ser un trastorno de tipo metabólico, que se llama hipoglicemia, ¿ya? Entonces, me nace un recién nacido con alteración del peso, yo tengo que sacarle el HGT, que es el hemoglucones, ¿ya? El perímetro cefálico, la talla, la edad gestacional. La edad gestacional incluso se valora por fecha de última regla, por ecografía del primer trimestre, es estimada, pero nosotros lo valoramos en la escala de Kapur, ¿ya? En la escala de Kapur, que también les voy a ampliar más adelante, vamos a ver cómo podemos hacerlo para determinar la edad gestacional. El peso, existen percentiles, adecuado para la edad gestacional, pequeño para la edad gestacional, grande para la edad gestacional. El APGAR, con el score de APGAR, si es que ha requerido la reanimación, si es que el paciente ha fallecido, si la atención lo hizo un médico, un obstetra, una enfermera, el tamizaje neonatal y si el paciente ha sido referido o ha realizado ECO. Entonces, todo esto pertenece al CLAP. No lo manejamos nosotros, se maneja en la historia clínica ginecológica. La historia clínica neonatal. La historia clínica neonatal, al momento del parto, ya sea vaginal o por cesárea, se debe tener anticipadamente los datos de la mamá. Por eso es que nosotros tenemos que saber leer este CLAP, porque en neonatología, como les menciono, es el interno que va el CLAP, ¿no? Y que tiene que aprender a leer qué es los datos que requerimos nosotros para la historia clínica. Y así podemos saber si existe algún factor de riesgo que comprometa la vida del recién nacido. Podemos prevenir enfermedades a corto o largo plazo mediante factores de riesgo antes o durante el parto. Cada hospital va a manejar un formato de historia clínica, ¿ya? Sería bueno que de repente entre ustedes puedan valorar, mira, este es mi formato de historia clínica en mi hospital, este es mi formato, ¿no? Para que vean que no todos los formatos son iguales, no todos son universales. Cada hospital maneja sus mismos formatos. ¿Y cuáles son los componentes que debe de tener una historia clínica? Los datos de filiación, los antecedentes prenatales. Dentro de los antecedentes prenatales están los gineco-obstétricos, los patológicos y los familiares. ¿De dónde saco esto? Del CLAP, ¿ya? De todo lo anterior, de la gestante. El momento del parto ya influye en el momento que nació, que yo lo observo. El examen físico, que yo lo realizo, el diagnóstico y el plan de trabajo. En los datos de filiación, coloco la edad materna, la ocupación, el estado civil, el grado de instrucción, si hay o no hay obesidad, los datos del papá, la dirección actual y el teléfono. Es importante valorar el teléfono porque a veces nacen en la madrugada, el papá se fue y hubo alguna complicación, entonces hay que
paciente requiere alguna intervención. Los antecedentes patológicos, alguna patología de fondo, siempre colocar, por ejemplo, está con diagnóstico de diabetes, está recibiendo tratamiento tal, ¿verdad? Para poder ver si es compatible con la lactancia. Las intervenciones quirúrgicas, las enfermedades gineco-obstétricas y los antecedentes familiares. Aquí viene la gestación actual, que viene con el famoso GestaPara. El GestaPara es el número de gestaciones total más el embarazo actual. Y luego sigue la P, con los partos a término, los partos pretérminos, los abortos y los hijos nacidos vivos. Ojo, yo no pido que memoricen esto porque no es algo que compete netamente, pero sí necesitan entenderlo, ¿ya? Toda la parte práctica, la parte teórica, pues lo van a manejar con gine. Pero sí hay que entender qué significa la GestaPara para el momento en que yo pueda leer la historia clínica ginecológica. La fecha de última regla, la fecha probable de parto, las gestaciones previas, la ecografía del primer trimestre y las ecografías que haya tenido. ¿Por qué? Porque me importa valorar si es que de repente alguna de las ecografías no me dice que ha tenido algún problema genético, ¿no? De repente nace con alguna malformación y gineco no me avisó que en una de las ecografías decía que tenía agenesia del cuerpo calloso, por ejemplo, ¿no? Entonces, si nació mal el bebito, ese también es un criterio que se tiene que manejar con gineco. Gineco te tiene que avisar, mire, tenía una ecografía que mencionaba que tenía un problema en el primer trimestre, ¿no? Para nosotros también saber e informar de la mamá en el momento del nacimiento de los riesgos que hay en base a esa patología. El grupo sanguíneo de la mamá también es importante valorarlo. Para salirte de botar el poquito costado. ¿Me ayudas? Me presioné. Muchas gracias. Y en la gestación actual, yo tengo que ver los exámenes auxiliares. Esto es lo que yo tengo que valorar. Si la mamá tuvo infección urinaria, sobre todo en el último trimestre, y desde cuándo está diagnosticado y si recibió tratamiento. Si la mamá tuvo infección urinaria, mi neonato van a ser como neonato potencialmente infectado o sepsis, sospecha de sepsis, ¿ya? ¿Qué tengo que sacarle? Su hemograma y su PCR, generalmente a las 12 horas de nacido, para descartar que no tenga sepsis. Otro factor de riesgo es RPM prolongado, ruptura prematura de membranas más de 18 horas. Otro factor de riesgo, parto domiciliario. Otro factor de riesgo, corioamnionitis, que es la infección a nivel del corium y del amnios, que la mamá va a presentar irritabilidad en el momento de la palpación, va a tener dolor y va a tener fiebre, ¿ya? Estos diagnósticos yo los voy a leer por la historia clínica ginecológica y ojo, puede conllevar problemas en el momento de recién nacido, que tenga sepsis. RPR, PDRL, que también lo vamos a ver en una clase. Si tiene sífilis congénita en la mamá, ¿ha recibido tratamiento? ¿Ha recibido sus dosis completas o no? VIH, se está recibiendo tratamiento antirretroviral o no, o frente a qué escenario nos encontramos. Hepatitis B, en tiempos de COVID, en la primera ola se separaba incluso la mamá del recién nacido, ¿no? Luego ya prácticamente estaban juntos, pero ahorita ya no se hace detección, no se le detecta a todas las mamás, no se le hace la rutina de la prueba COVID. Otros estudios que se puede hacer es para valorar que no haya estreptococo a nivel vaginal.
gestante, ojo, la gestante tiene el diagnóstico de gestante de 38 semanas por fecha de última regla. O otro diagnóstico, gestante de 39 semanas por ecografía del primer trimestre. ¿Qué tengo que valorar yo? Que mi recién nacido va a ser a término posiblemente, ¿cierto? Y ellos pueden colocar alto riesgo obstétrico, que es ARO. ¿Por qué? Por mamá adolescente, controles prenatales insuficientes. ¿A qué le llamo controles prenatales insuficientes? Cuando tienen menos de 6 controles. Infección urinaria, placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta, preeclampsia. Y este es un formato, por ejemplo, de historia clínica. Estos son los datos de la mamá, que es lo que les menciono que llena generalmente el interno de la gestante. ¿Qué me interesa saber? La hora del ingreso, la fecha, el nombre de la mamá, la edad, el peso, la talla, el estado civil, dónde vive, a qué se ocupa, grado de instrucción. De igual manera con el papá, los antecedentes familiares, si hay alguna patología, antecedentes personales, el gesta-para, el último periodo menstrual, la fecha probable de parto y la edad gestacional. Ojo, la edad gestacional se coloca siempre, se pone por fecha de última regla o se pone por ecografía. Las gestaciones anteriores, por ejemplo, el año pasado, en el año 2023, en enero, dio a luz a las 34 semanas. Sexo de su hijito masculino, el peso, dónde se atendió, el tipo de parto, si hubo o no hubo lactancia materna y el estado del paciente. La gestación actual, ¿ha habido controles prenatales? Sí. ¿Desde cuándo? Desde hace 4 meses. ¿En qué mes de la gestación? Desde el mes 3. ¿Cuántas veces? 8 veces. ¿Hay alguna patología en la gestación actual? Los exámenes auxiliares, grupo sanguíneo, hemoglobina, infeccioso, PDRL, VIH, en épocas de COVID se colocaba sí o sí si se le hacía la prueba de COVID, después se empezó a colocar lo de las vacunas, ¿no? El examen de orina, se colocan los leucocitos y se coloca el último examen de orina, hepatitis B, en el hemograma si hay algo patológico y la ecografía última o si hay alguna alteración en la ecografía. Y se colocan los diagnósticos de ingreso de la gestante. Todo esto lo sacamos del plan. Gestante de 38 semanas, no labor de parto por parálisis de bebé, ¿no? Nació mi bebito. Ya yo tengo que poner en historia clínica, fecha, 21 de agosto, hora de nacimiento 6 de la mañana. Se pone de 0 a 24 en horas. Producto único múltiple, fue único, parto eutóxico o cesárea. La presentación fue cefálica, podálica, transversa. El trabajo de parto fue espontáneo o fue inducido. Eso nos va a decir gineco. En la duración del expulsivo, es decir, demoró uno cuánto tiempo va de expulsivo, y si se le realizó las maniobras de Stisteria, que es poder comprimir la parte inicial del abdomen para que pueda salir el recién nacido, si se realizó o no se realizó. En el momento del parto, la ruptura de membrana fue espontáneo, fue artificial. Artificial cuando estamos hablando generalmente de cesárea. El líquido amniótico fue claro o fue meconial. Meconial es cuando es verdoso, y este verdoso puede ser fluido, puede ser espeso, puede ser puré de arveja, sanguinolento o fétido. Cuando es espeso o fluido, tengo que valorar que no vaya a tener una complicación que se llama el síndrome de aspiración de líquido meconial, conocido como SALAM. El volumen del líquido amniótico fue escaso, normal o excesivo. Oligohidramios, polihidramios. ¿Por qué? Porque cuando hay oligohidramios puede ocasionar ciertas patologías en el bebé, igual que polihidramios.
la anestesia se fue requerida o fue general. Es importante que si en el caso están haciéndole cesárea, gineco comunique en el momento que esté ingresando el pediatra o el neonatólogo si la anestesia va a ser general, porque si la anestesia es general, uno tiene que tener conocimiento y saber que ese bebito puede nacer con Apgar bajo, ¿ya? Entonces, no es igual una anestesia requerida que general. Si se ha usado algún medicamento, si hay circular de cordón simple, doble, triple, ajustado y si la placenta está en buen estado. Nació mi recién nacido, yo valoro mi sexo, si es masculino o femenino, el Apgar, los datos antropométricos, si se le realizó reanimación, si necesito intubación, el contacto piel a piel, que debe de ser 1 hora, el inicio de la lactancia materna, que debe ser al inicio, al minuto de oro, que todo eso lo vamos a ver en atención inmediata y en examen físico. La escala de Apgar valora 5 parámetros: apariencia, pulso, irritabilidad refleja, tono muscular y esfuerzo respiratorio. La forma en la que la aprenda no hay problema, pero sí tengo que saber valorar los parámetros, ¿ya? Eso necesito saberlo sí o sí. Los parámetros tengo que aprenderlos, porque les voy a ir tomando en lo que son los pasitos, en los exámenes. Entonces, Apgar es punto que tengo que aprender sí o sí. Un Apgar normal va de 7 a 10. Cuando el neo tiene 6 a 7, se valora el minuto y luego los 5 minutos. Si nace deprimido, se valora hasta los 10 minutos. Si yo tengo un Apgar 6, 7, se habla de una depresión leve, moderado de 4 a 6 y severo menos de 4. Esto de aquí me puede conllevar una patología que se llama asfixia, ¿ya? Y que va a requerir un tratamiento exhaustivo y que puede conllevar complicaciones a futuro de este recién nacido. Mi reanimación cardiopulmonar va en base del Apgar, de cómo nace mi bebito. De repente nace no vigoroso, es decir, no llora, no responde, frecuencia cardíaca disminuida. Empiezo mi RCP, uso mi ABU, le administro ventilación a presión positiva o requiere la intubación con el laringoscopio y el tubo endotraqueal. El contacto precoz que se usa en lo que es los hospitales, las clínicas y en todos los lugares maternos, que se indica que debería de ser como mínimo 1 hora, ¿ya? 1 hora ininterrumpida en el cual se da el manejo del recién nacido con la mamita, pecho a pecho. Pero para esto mi recién nacido ha tenido que ser vigoroso. Inicio de la lactancia materna y se sugiere que haya parto con acompañamiento, ya sea el papá o la persona que la mamá requiera, ¿no? Puede ser del esposo o la mamá. Luego se hace el examen del recién nacido, el examen físico, ¿no? Que se va a colocar en la historia clínica. Tanto atención inmediata como examen físico son clases de la siguiente semana. Entonces, vuelvo nuevamente a mis diagnósticos. Yo valoro la edad gestacional del recién nacido. La edad gestacional voy a valorarlo con mi escala de Capurro. La escala de Capurro va a valorar 5 parámetros. En la forma de la oreja, es decir, el pabellón. Mientras más incurvado esté, significa mayor puntaje. El tamaño de la glándula mamaria. Mientras más grande, mayor puntaje. La formación del pezón. Mientras más grande, mayor puntaje. La textura de la piel. Mientras más gruesa, más posterna. Los pliegues plantares. Mientras más pliegues tenga hasta el final, mayor puntaje. Esto de aquí me sirve para determinar un punto y este punto yo lo voy a valorar en mi escala para determinar la edad gestacional. El peso, que ya tengo que valorar si es normal, macrosómico, bajo
bajo peso, muy bajo peso. Percentiles, que se va a hallar el peso con edad gestacional y se le llama adecuado para la edad gestacional, pequeño para la edad gestacional o grande para la edad gestacional. Volvemos a mis diagnósticos. Recuerden que la clase es de historia clínica, ¿ya? Todo lo que son percentiles, todo lo que es cómo hallo mi Apgar, cómo hallo mi Capurro, lo vamos a hacer detenidamente en examen físico y en atención inmediata. Hoy día lo que me interesa que ustedes aprendan es hacer el diagnóstico, o sea, hacer el llenado de lo que es la historia clínica. Entonces, yo tengo ejemplo. Mi recién nacido a término 39 semanas, adecuado para la edad gestacional, ¿ya? Así es como se lee. NPI, ¿qué significa NPI? Neonato potencialmente infectado. ¿Por qué? Porque la mamá tiene IVU, ¿ya? Poritus materno. De repente tiene bajo peso. Descartar trastorno metabólico, que es hipoglicemia. Hijo de madre de repente que tiene sífilis o de repente nació con depresión moderada al nacimiento. Todos estos ejemplos son diagnósticos que puede tener el recién nacido. En base a mis diagnósticos yo actúo y hago mi plan de trabajo. La atención inmediata del recién nacido, la lactancia materna exclusiva a libre demanda, el control de funciones vitales y observación de signos de alarma y solicito exámenes. Todo recién nacido debe de salir de alta con su grupo y factor sanguíneo. Si hay un factor de riesgo, ya le saco exámenes de laboratorio, como hemograma, PCR. Ejemplo, tengo un caso clínico, voluntario. Nos paramos, por favor, leemos el caso clínico. Madre de 6 años, madre soltera con control prenatal de 33, examen de orina, positivas de tratamiento por anemia, fue cesárea por reclamas severas, con otros antecedentes. Cesárea de emergencia, recién nacida en la primera semana, con peso de nacimiento 200 gramos, Apgar 4, 8 y 9. Tengo tres preguntas. Primero, planteamos los problemas en el caso clínico. Luego necesito otro voluntario para diagnósticos de la gestante y luego necesito un voluntario para diagnósticos en el recién nacido. Tuyo es la primera parte, solo hablar. ¿Otro voluntario? Luego de él, diagnósticos de la gestante y diagnósticos del recién nacido. Ya, todo bien. Empezamos contigo. Sí. Ya, cuenta. ¿Qué problemas detectas tú que puede haber con el recién nacido? Como problemas, nada más. Tiene 3 controles prenatales. No sé si ha tenido una buena evaluación de neonato. El examen de orina positiva de tratamiento. Anemia. Ya, pero ¿qué problemas puede presentar el recién nacido? Puede tener una infección. Puede ser con ¿Y cómo se llama eso? Una sepsis. Una sepsis neonatal. Ajá. ¿Y cómo se llamaba? Neonato Potencialmente infectado. Chicos, esa es intervención con puntaje, ¿ya? Entonces dejemos primero a él y de ahí todos. Neonato potencialmente infectado. Muy bien. ¿Otro problema? Dice que es con anemia. Anémico. Ya. ¿La mamá o la.? Esa es la mamita. Pues sí, al tener anemia el niño puede tener bajo peso al nacer, lo tiene, y bajo peso al nacer. Y el Apgar está bien. A término. ¿Está bien la Apgar? 4, 8, 9 quiere decir. Es la pregunta ahí es si ha sido un Apgar de presión control y otro control. El 4 está bajo. Por eso, pero. Que me digan bajo, hasta ahí quedamos. Ya no me digan depresión. Si me dicen depresión, en buena hora. Pero que me digan el 4 es al minuto.
es por ecografía del primer trimestre. Con eso empiezo mi diagnóstico. Segundo diagnóstico. ¿Qué tiene la mamita? 16. Antes. 16. Aro, es aro. ¿Por qué? Es gestante o madre adolescente. Muy bien. ¿Qué más? Ya, eso no se Doctora, ¿qué combina? Controles prenatales. alto riesgo obstétrico. Menos de 3. ¿Y eso cómo se llama? Controles prenatales insuficientes. ¿Qué más? Y anemia. Y por ahí debió haber empezado. Preeclampsia. Ahora vamos a descifrar cada uno, ¿ya? ¿Algo más? No. Ya. Empezamos. 39 semanas. ¿Me puede dar riesgo? No, porque es a término. ¿Adolescente? Sí, porque tengo que valorar su entorno. ¿Qué problemas puede estar asociado a madre adolescente? La preeclampsia como patología. Como algo social, abandono, problemas con la lactancia, poco apego, no sabemos cuál es el entorno. Entonces, ese es un riesgo. Controles prenatales insuficientes e ITU me puede conllevar a que el neonato sea potencialmente infectado, que pueda tener sepsis neonatal. Anemia puede conllevar a que mi neonato salga con anemia también. Y preeclampsia puede conllevar a que mi neonato pueda nacer prematuro, puede ser RCIU o puede tener problemas en coagulación o problemas en el peso, ¿ya? Que eso lo vamos a ir viendo, por ejemplo, cuando veamos el tema de RCIU, vamos a retroceder, a acordarnos los factores de riesgo. Cada patología puede conllevar a una patología en el recién nacido. Lo que me interesa es que ustedes sepan leerlo y que poco a poco lo sepan interpretar, ¿ya? En gestante, ¿tienen alguna duda? Ahora también pueden ser las mayores de 35 años. Años. No debería tener años. Se llama años, gestante años. Vamos con el recién nacido. Recién nacido a término 39 semanas. Generalmente colocamos el sexo. Pongamos que sea hombre. Y aquí se coloca el de los percentiles. Pero no tengo, ahorita no me han enseñado, no tengo mis percentiles. Pero pongamos que es pedo. Ya. Pequeño para la edad gestacional. Se pone así, pero. ¿Ya? O si es adecuado para la edad gestacional, adecuado para la edad gestacional, pequeño para la edad gestacional o grande para la edad gestacional. ¿Ya? Lo vamos a ver en la clase de atención inmediata con los percentiles. ¿Ya? Entonces, este es mi primer diagnóstico. Segundo diagnóstico, ¿qué es? Esto sí puedo valorar. Bajo peso al nacer. Que su compañero lo ha puesto con diminutivos. Y ya, está bien. BP. No lo has puesto. Ya. BP, bajo peso al nacer. Tercero. NPI. ¿Qué es NPI? Neonato potencialmente infectado por ITU materna, por controles prenatales insuficientes.
porque mi APGAR es 4 al primer minuto. Antiguamente se conocía al que mejoraba a los 5 minutos como depresión moderada con recuperación rápida. ¿Ya? 5. Punto. ¿Quién me dice? Levanta la mano y me dice. Levanta la mano y me dice, chicos. Cesariana. No, de recién nacido. Muy bien. Descartar trastorno metabólico. ¿Por qué? Porque es bajo peso al nacer. ¿Ya? Entonces, yo tengo que valorar mis diagnósticos de mi gestante y en base a estos diagnósticos de la gestante lo extrapolo luego cuando ya nace y veo y realizo mis diagnósticos. ¿Ya? ¿Alguna duda con los diagnósticos de recién nacido? ¿Ninguna duda? Con la clase de la segunda parte de la historia clínica perinatal, ¿tienen alguna duda? ¿Ninguna duda? Pregunta, ¿cuáles son las causas de mortalidad neonatal? Asfixia, malformaciones, infecciones y prematuridad. Malformaciones conlleva el problema cardiovascular. ¿Ya? Son 4. Prematuridad, malformaciones, infecciones y asfixia. Son 4 de las causas de mortalidad neonatal. ¿Alguna duda? ¿Ninguna duda? Ya. ¿Qué les sugiero? Lean la norma técnica. Existe una norma técnica de recién nacido. ¿Ya? Vayan leyendo estas normas técnicas para que vayan haciéndolo en la práctica. En la práctica pidan hacer atención inmediata del recién nacido. O al menos observar cómo es la atención inmediata del recién nacido. Y hacer lo que es el examen físico. ¿Ya? La otra semana hacemos atención inmediata del recién nacido y examen físico. Pero esta parte, por favor, ya vayan leyendo